Muy buenos días. Culminamos la reunión que convocó el señor presidente de la República junto al presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema, también representantes, presidentes de gremios empresariales y de la producción. Sea una reunión extremadamente positiva donde se dialogó de la importancia de mejorar la calidad del gasto público y de preservar la estabilidad macroeconómica. Desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda ha presentado una serie de iniciativas que el viceministro Óscar Llamosas nos va a comentar. Igualmente, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial han hecho comentarios sobre sus poderes, el acuerdo que tenemos en compartir, mejorar esa calidad de gasto que es tan importante para nuestra población. Se acordó continuar con este ciclo de reuniones que nos lleve a un acuerdo entre los tres poderes, que sea un tema de Estado, que nos ayude a mejorar no solamente la calidad del gasto, sino los servicios que prestamos a la población. Así que ha sido un encuentro muy positivo, donde el presidente de la República ha encomendado al ministro de Hacienda a continuar con estas gestiones a través de la Comisión de Gasto. Voy a dejarle al viceministro Óscar Llamosas para hacer esos comentarios. Sí. Adelante, viceministro. Bueno, muy buenos días. Básicamente lo que presentamos en la reunión al presidente y a los presidentes de los otros poderes fue el resultado del trabajo que venimos realizando y que está liderado por el Ministerio de Hacienda dentro de la Comisión Interinstitucional Público-Privada del Gasto. Dentro de ese acuerdo, los temas centrales obviamente son los relacionados al presupuesto general de la Nación, el tema de servicios personales, revisión de estructuras organizacionales, el tema de medidas de racionalización del gasto público, también lo relacionado a las compras públicas y finalmente el tema del sistema de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Básicamente esos fueron los tres pilares sobre los cuales se desarrolló la reunión y ahí presentamos propuestas de acciones de corto, mediano y largo plazo que quieren ser llevadas adelante por el Ministerio de Hacienda y obviamente se pidió el acompañamiento y el apoyo también de los demás poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, así como dijo el ministro Hugo Cáceres, la idea es preparar un borrador de acuerdo que finalmente pueda ser suscrito por los tres presidentes de los poderes del Estado y apuntando obviamente por un lado ya al presupuesto del año que viene, que está en plena elaboración por parte del Ministerio de Hacienda, pero también hablar de reformas mucho más profundas y estructurales que se requieren, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas medidas inmediatas por un lado? Y bueno, ¿cuánto pretenden ahorrar finalmente? Bueno, las medidas inmediatas están relacionadas a la contratación de funcionarios permanentes, contratados, contratos vía excepción. Eso, la idea es restringir a lo que va del año ese tipo de contratos, también modificaciones de estructuras que tengan un impacto fiscal, medidas relacionadas a otro tipo de gastos, prohibición de compras, los famosos llamados catering, gastos protocolares, etcétera. Entonces, una serie de medidas que ya lo vamos a acercar a ustedes, que va a salir un decreto del Poder Ejecutivo donde establece este tipo de restricciones en lo que va del año y la expectativa es de tener un ahorro por lo menos en este último semestre, unos 50 millones de dólares aproximadamente, que la idea es reasignarlo eso dentro del propio presupuesto para atender las situaciones de emergencia que ustedes ya saben que afecta a varias localidades del país, como así también al plan de reactivación que ya fue lanzado también por el equipo económico. Ministro, ¿cómo van a manejar el tema con los funcionarios? Porque generalmente cuando se habla de recortes y se habla de recorte de beneficios, ellos alegan derechos adquiridos y anuncian movilizaciones. Más que recorte de beneficios, aquí lo que hablamos es restringir el cierto tipo de beneficios, establecer ciertos topes, ¿verdad? Entonces, nosotros no vemos que se vayan a ver afectados, por lo menos en este corto plazo, ningún derecho adquirido, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es obviamente normar para adelante y tratar de establecer ciertos topes y criterios objetivos, digamos, por los cuales se puedan percibir cierto tipo de beneficios. A partir de ahora ya estas medidas... A partir del segundo semestre, ¿verdad? Y salga el decreto, una vez que salga el decreto, eso rige desde la fecha de suscripción. ¿Aumentos salariales, recategorización, eso no va a contemplar el presupuesto del próximo año? Y no, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Nosotros, obviamente, hay compromisos asumidos por el gobierno, el sector docente y otro tipo de acuerdos que sí vamos a ver cómo contemplarlos, pero otro tipo de aumentos no, ¿verdad? Viceministro, ¿cómo se va a manejar, digamos, este aspecto? Porque generalmente son los propios ministros los que van hasta el Congreso
Congreso a solicitar aumentos. Sí, eso también es un tema que se conversó en la mesa, ¿verdad? Obviamente la instrucción del presidente va a ser clara con todos los miembros del gabinete y de las demás entidades, de que el presupuesto que se acuerde dentro del Ejecutivo y dentro del Ministerio de Hacienda, ese presupuesto es el que se va a respetar. Viceministro, ¿qué pasa con la superpoblación de las diferentes entidades del Estado, que es uno de los puntos que justamente más afecta a la economía? Prácticamente gran parte de nuestro producto va a pago de salarios. Sí, ese es uno de los temas que incorpora los acuerdos que alcanzamos dentro de la Comisión del Gasto, es la revisión de estructuras, que está muy relacionado con lo que mencionás, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo que lo está haciendo el Ministerio de Hacienda y que antes de fin de año lo va a presentar al presidente con algunas propuestas concretas de reordenamiento de estructuras y también de entidades. Es decir, muchas instituciones no habrá aumentos entonces para el próximo año. Aumento salarial no. Ni contratación de nuevos funcionarios tampoco. En lo que resta del año no, ¿verdad? En lo que resta del año no se establece una restricción a contratación de personal permanente contratado y vía la excepción, salvo cuestiones muy puntuales que siempre se deja un espacio que el equipo económico pueda autorizar ese tipo de contrataciones específicas. El sector empresarial y ganadero y no el sector popular y campesino o de los trabajadores. A propósito del sector empresarial, le tenemos a Raúl Vera que nos va a hacer algunos comentarios. Adelante, Raúl, por favor. Bueno, en primer lugar, ¿de qué sector, señor? De la Asociación de Bancos. En esta reunión estuvieron presentes dirigentes gremiales, titulares de gremios de la Asociación Rural de Paraguay, de la FEPRINCO, Unión Industrial Paraguaya, Cámara de Comercio Paraguaya de Comercio y de Servicios también, y en nuestro caso la Asociación de Bancos. Esencialmente celebramos esta reunión porque vimos una amplia coincidencia de todos los poderes del Estado sobre la necesidad de hablar de una mejor calidad del gasto público. Nosotros creemos que esto da legitimidad a los esfuerzos de equidad tributaria y mayores instrumentos de evasión, de combate a la evasión fiscal que se buscó con la reforma tributaria. La calidad del gasto público es lo que le va a dar sostenibilidad al fisco, y la sostenibilidad del fisco es lo que va a permitir un mayor equilibrio económico, que también es una responsabilidad del Estado. De ahí que fue realmente muy alentador ver el liderazgo del presidente de la República en enfatizar la necesidad de mantener el equilibrio macroeconómico y también la coincidencia de los presidentes de los demás poderes del Estado, en este caso el titular del Congreso y de la Corte Suprema. Se está viendo de buena manera entonces esta apertura que tiene el gobierno también con el gremio de empresarios para esta cumbre de poderes. Definitivamente, vemos de muy buena manera porque creemos de que el sector privado cumple un rol fundamental para dar eficacia a las políticas públicas y para contribuir de modo a que las medidas que se llevan adelante sean aplicables y no solamente retórica. Viceministro, se habló de esa propuesta de que ningún funcionario gane más que el presidente de la República cuando hablamos de austeridad, porque hay un proyecto incluso. Sí, no hablamos específicamente porque ese no fue un tema que todavía se trató dentro de la comisión. Nosotros estamos programando una reunión esta semana dentro de la Comisión del Gasto y una de las propuestas de los gremios es analizar esa propuesta legal, ¿verdad? Entonces hoy todavía no fue presentado en esta mesa, pero como mencionó el ministro Cáceres, la idea de que esto continúe y solamente en futuras reuniones vamos a estar presentando las distintas propuestas que hay sobre el tema del gasto público, ¿verdad? Un tema que sí se conversó igualmente son las leyes que son presentadas al Congreso y que no tienen financiamiento. Estamos hablando del caso de las jubilaciones, en el caso de los médicos, de otros sectores, también de adultos mayores. Todo eso hace parte al financiamiento que tenemos que cubrir, que tenemos por supuesto programas prioritarios y que es irresponsable de nuestra parte, de todo el Estado, llevar adelante programas cuyo financiamiento no está asegurado. Entonces, esos son temas que son muy importantes, tanto a nivel del presidente del Congreso, pero también incluso en el presidente de la Corte, donde también surgen acordadas que ordenan al Ministerio de Hacienda a hacer pagos cuyo financiamiento no tenemos. Entonces, es muy importante mirar lo que pasa en los países de la región, donde estos programas son los que han llevado a graves problemas fiscales. Entonces, nosotros no queremos llegar a eso, por eso es tan importante esta reunión y esta cumbre de poderes. Cuando la propia bancada del presidente de la República no responde a los intereses, o en este caso a los deseos del Ejecutivo.
El presidente manifestó claramente la responsabilidad que tiene como estadista de preservar la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Por eso los planteos que él hace, por eso la objeción a leyes que no tienen un financiamiento asegurado. Ministro, ¿por qué no se le invitó, por ejemplo, a sectores campesinos, trabajadores, otros sectores que también hacen parte de la economía, ministro? Totalmente. El diálogo con los sectores campesinos, trabajadores, es permanente. La semana pasada estuvimos en algunas reuniones y anteriormente en reuniones muy importantes, tanto con los ministros y en contacto permanente, así que ese diálogo sí está, es muy importante. Ese diálogo social, por supuesto que lo llevamos adelante. Viceministro, desde el Ministerio de Hacienda, si bien sabemos que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en los demás poderes del Estado, pero sin embargo es ordenador de gastos a través del Ministerio de Hacienda, ¿se plantean algunas propuestas para evitar, por ejemplo, aumentos discrecionales en el caso del Poder Legislativo con cargos creados, nuevos funcionarios? ¿Hay alguna propuesta del Ministerio de Hacienda, un compromiso de estos dos poderes del Estado? De parte del Ministerio de Hacienda estamos trabajando en una reforma importante realmente en lo que hace a la estructura presupuestaria. Creo que habrán escuchado ya de que para el 2020 el Ministerio de Hacienda ya va a presentar un presupuesto basado en resultados, ¿verdad? Más allá de las cuestiones financieras que muchas veces nos sirven de indicador para medir la productividad de algún ministerio, nosotros incorporamos dentro de ese presupuesto indicadores que realmente nos permitan medir ya resultados, ¿verdad? Entonces, dentro de esa línea también van a haber innovaciones importantes en lo que hace a la presentación del anexo de personal, y creemos que con esas innovaciones van a permitir o tratar de evitar que se den ese tipo de situaciones. Así mismo, ¿verdad? Vamos a tratar de separar lo que es la nómina de funcionarios de cada entidad con lo que es la plantilla salarial o los niveles salariales o las categorías salariales, ¿verdad? ¿Es aplicable en los tres poderes del Estado? En principio no, ¿verdad? En principio no, va a ser aplicable primeramente porque tenemos una tabla salarial homogénea, digamos, y obviamente si esto da resultados es avanzar con los demás poderes o las demás estructuras salariales del Estado. Muchas gracias a todos. Viceministro Oscar Llamosa, también por la